Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Javier Correa, de Zanzíbar y lugares cercanos. Y hoy les vengo a hablar ¿de qué? De libros. Libros. Hay pocas cosas en la historia de nuestra especie, de la humanidad, que son tan importantes como los libros. ¿Por qué? Porque los libros permitieron transmitir conocimiento. Lo que antes se hacía de manera oral, de generación en generación, los conocimientos que se transmitían de boca en boca directamente, y lógicamente su rango de acción, su rango de alcance era bastante limitado. Todo esto cambió con el libro. La idea de un fulano, de dos fulanos, de quien sea, ahora con el libro se podía transmitir a otras personas que ni siquiera lo conocieran al autor o a la autora. Y no solo eso, sino además se podía transmitir a la distancia. Y entonces todo aquello que aprendió Aristóteles, que aprendió Arquímedes, que dilucidó Cicerón u Ovidio, fueron pasando en los libros gracias a la imprenta de Gutenberg. Y con el libro, el conocimiento se amplió y el acervo quedó guardado y se fue acumulando con posteriores libros y posteriores libros. Hoy les vengo a hablar del libro. Hoy no de la importancia ni de la historia del libro, que ese es un capítulo aparte. Hoy les vengo a hablar de los mejores libros. No, ya sé que van a creer. Ay, no, este va a empezar con que el Ulises de James Joyce, con que Madame Bovary de Flaubert, y cosas como esas, como Así hablaba Zaratustra de Nietzsche, o como el cuádruple principio de la razón suficiente de Schopenhauer. No vengo a hablarles de libros payasos, de libros densos, de libros horribles, de libros que cuesta trabajo leer y que los demás dicen que son de niños. Hoy les vengo a hablar de los libros más divertidos que yo he leído. Y si saben de alguno más, mándenmelo, por favor. Déjenmelo en las notas. El primero es menester hablar del Quijote. Generalmente todos estos libros que les voy a decir son libros de aventuras. Y el Quijote, pues, es un libro de aventuras. Es un libro de aventuras delicioso, que empieza así. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía un hidalgo, caballero, los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo cornudo. Una olla más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y un palomino de añadidura los domingos formaban las 2/3 partes de la cena. Un mozo de campo y plaza y bla, 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 bla. Así empieza. Que supuestamente es la obra más leída. Bueno, lógicamente después de la Biblia. Pues comienzas, pero como la Biblia es una historia de aventuras muy densa, y la verdad, yo no soy muy creyente en esto,
no la vamos a tomar como los mejores libros que les recomiendo. El Quijote es una historia de aventuras. No sé si decir más de don Alfonso Quijano, que tiene la mente por haber leído llenas de historias de caballeros andantes. Y a partir de eso, y con un toque de locura, se desarrolla uno de los libros más bonitos que hay, El Quijote de la Mancha. Es el primero y es menester leerlo porque es divertido. Y una de las cosas más importantes de este libro del Quijote es que es el primer libro que se narra a sí mismo, que hacen la narración del mismo libro, se menciona el mismo libro que está escribiendo. Esto es parecido a lo que hizo el pintor Velázquez cuando pintó las Meninas y se retrató pintando el cuadro. Esto inaugura tanto en la literatura con el Quijote, como en la pintura con Velázquez y las Meninas, inaugura la modernidad. Otro libro, un librazo, este es un librazo, pero es un librazo. Es Azteca, de Gary Jennings. Este libro sitúa a su personaje dentro del Imperio Azteca, cuando está en su apogeo. Y el personaje, un tal Mixtli, que quiere decir nube, se llama Mixtli porque nace con una deficiencia en la vista, entonces no ve muy bien, ve así medio borroso, como con neblina. Y para ello le fabrican un lente que es prácticamente una lupa y cosas como esas. Pero a través de él, a través de la historia de este personaje, nos hace Gary Jennings un recorrido por la vida de los aztecas, por cómo estaba el imperio, por cómo estaban organizados. Pero aquí lo interesante es que es una historia de aventuras. Hay una parte erótica muy fuerte, muy bonita y muy interesante que mantiene la mitad del libro en llamas. Y entonces, entre la historia, la aventura y el erotismo, se vuelve un libro que hay que leer. Es un libro bonito, es un libro que atrapa y aparte es un libro que enseña. Si bien no es dogma lo que plantea del mundo azteca, la verdad es que está muy bien, está bastante cercano. Para hacer una novela es fabuloso. Hay que leer Azteca de Gary Jennings porque es delicioso. Y el tercer libro es un libro que se parece horrores al de Gary Jennings. Yo no sé quién le copió a quién, yo sí sé quién le copió a quién. Es el libro Sinué el Egipcio. Sinué el Egipcio es un libro como el de Jennings. Está plagado de una muy bella historia de aventuras. Su personaje, una persona desposeída, su mamá le pone el nombre de Sinué, que había sido una figura pública antes, muy reconocida entre los egipcios. Y con él, cargando el nombre de esta celebridad, atraviesa el mundo, convirtiéndose en médico hasta llegar a ser el médico del faraón. Es también una obra de aventuras, tiene su parte erótica
No tan buena como la del Azteca, pero muy buena. Y también es un placer leer. Son historias de aventuras que lo tienen todo, que reflejan tanto el azteca como si no el egipcio, que reflejan cómo estaba la sociedad en su tiempo, bastante bien aproximados los dos. Son, son obras fabulosas. La siguiente es James Joyce. No, no es cierto, no es cierto. La siguiente es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ah, qué libro tan bonito, tan espectacular, tan fabuloso. La historia comienza con que Aureliano Buendía y su mujer tienen que irse so pena, so pena de un accidente que no les voy a contar. Tienen que leer este libro. Y entonces tienen que irse de ahí, agarran sus chivas y empiezan a caminar y empiezan a irse hasta donde una voz le dice a Aureliano Buendía, le susurra el nombre de Macondo. Macondo, y en ese momento voltea a ver, le gusta y dice, aquí va a ser Macondo, funda Macondo, la ciudad donde se desarrolla la historia. Esta historia es una historia del realismo mágico y hay personajes deliciosos y es de verdad una obra de arte literaria que lo va atrapando a uno y que sale con una cosa y que sale con otra, nada más así rápido. Les voy a decir una de las cosas que más me gusta. Hay atrapado en el patio trasero de Aureliano Buendía una suerte de espectro, de fantasma, de espíritu en un árbol, está atrapado, está encadenado a un árbol este espíritu, que es el espíritu de un alquimista. Y de ahí que es la parte suave, no, desde antes, desde el principio empieza, es una historia fabulosa, llena de cosas de verdad inimaginables, vale la pena. Es una de las joyas de la literatura en español. Otra de las de las joyas de la literatura en español es de Mario Vargas Llosa. Es una obra que casi nadie lee de Mario Vargas Llosa. Yo la leí porque una compañera en la carrera me la recomendó. Me la recomendó y dice, ¿cómo no la conoces? Y no la conocí. Conocía yo sus cuentos, algunas de sus novelitas y todo. La obra se llama La guerra del fin del mundo. Y si no me equivoco, de esta sí no estoy muy cierto y no voy a consultar. Empieza algo así como, era un hombre tan tan alto y delgado, que parecía que estaba siempre de perfil. Así empieza. Y es una narración que se basa en una guerra que tuvo Brasil, una guerra intestina que tuvo Brasil, que acabó sofocándola con 10,000 soldados que fueron al noroeste, a la parte de los sertones. La historia que trata de ser, que de hecho es una rápido y sin quemar mucho, es la historia del Brasil del norte que se anda buscando separando, se junta con la historia de un Mesías que anda por ahí. También es de esos libros que lo atrapan a uno, que lo deja a uno de leer porque tiene la vista cansada, porque ya no puede más, y al día siguiente, en cualquier ratito, lo vuelve a matar. La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Una verdadera joya de la literatura latinoamericana.
Otro libro que es fabuloso es el de 1984, de George Orwell. Es una historia de un mundo futurista. Muchos de ustedes ya la habrán visto o tendrán la noción del Big Brother, pero es un libro delicioso que, aún sabiendo la trama, va uno descubriendo el mundo que plantea futurista, las cosas que plantea, la prohibición de palabras. Es una delicia. Y también todos los libros que les estoy recomendando son libros que uno lee con gusto. Podría yo decirles, el Ulises de James Joyce, muy buena novela, sí, pero se tarda un horror en leerla y a veces ni le entiende uno. La Divina Comedia de Dante Alighieri también es una obra muy buena que describe los infiernos, pero la verdad es un dolor de cabeza porque cita a puras figuras políticas de su tiempo. Y entonces, si no lo lee uno con una enciclopedia, la verdad está medio tedioso. Está bien porque vienen los círculos del infierno, pero no es una de mis recomendaciones en este caso. La que sigue es, que yo creo que la mayoría de ustedes ya la vieron en el cine, El Señor de los Anillos, que otra vez es una historia de aventuras. Las historias de aventuras yo creo que hacen los mejores libros. Es una historia de aventuras que nos lleva y nos atrapa, y que desde la comarca hasta Mordor nos va encantando con este nuevo mundo que ha creado él, con estos personajes, con estos magos, con estos guerreros, con esta tierra de aventuras. El punto fabuloso de Tolkien, quien es el autor, es que hace la novela sin erotismo, sin escenas de cama, sin desnudos, sin nada. Hay un pequeño filtreo de repente entre Trancos, el Aragorn y una de las princesas, pero nada más, o sea, ligerito y todo. Es una lectura incluso para niños. Es una aventura épica. Es uno de mis libros favoritos. Bueno, vienen 3 tomos porque de verdad es genial. Otras que no les voy a recomendar son Rayuela, que es un librazo, pero también es un dolor de cabeza a veces. Y también habla de un París que le tocó vivir a este. No, ese no. La Guerra y la Paz, menos. Crimen y Castigo, me mato. ¿Cuál les dije ya? La Guerra del Fin del Mundo, 1984. Otra que es una joyita, una joya. Generalmente estas joyas todas ya las llevaron a la televisión. Es la de El retrato de Dorian Gray. Échense ese trompo. Esta historia fabulosa, fantástica, de un hombre que no envejece y que en lugar de ello hicieron un pacto, y que el que va envejeciendo es un retrato que le hacen, y es el que va mostrando deformidades y las oscuridades de la vida de Dorian Gray. Es un libro fabuloso, hermoso, hermoso. Pese a que fue escrito por Oscar Wilde, El tiempo de las canicas cuadradas, es increíble. Y luego viene, por supuesto, una de las obras también que mis favoritas, Las 1001 noches.
Las Mil y Una Noches es la sentencia que le da un sultán a la mujer que morirá al día siguiente. Y entonces esta mujer, Sherazada, Sherazade, como le quieran llamar, cada noche le cuenta una historia diferente al sultán, tan interesante, y se queda un poquito en continuación, que el sultán le perdona la vida y al siguiente día continúa la historia. Las historias que vienen, hay algunas increíbles, bonitas, fabulosas. Hay otras que no son tanto, pero la verdad, uno se divierte, uno se entretiene y uno se la pasa bien con las historias de Las Mil y Una Noches. Es un libro que uno tiene que leer, sin más remedio. No, sí tiene uno que leer. Luego vienen dos obras de Kafka, de Franz Kafka, que son interesantísimas. No son de aventuras, pero lo atrapan a uno. El primero es La Metamorfosis. Es la historia de un ser que por alguna no establecida razón se va convirtiendo en un insecto. Y es el mundo alrededor de eso, de esa fantástica idea. Es un libro que le apachurra a uno el corazón, pero que no puede uno dejar de leer. Ese es uno. Y el otro, que también es una obra maestra de Kafka, se llama El Proceso. Y El Proceso se parece mucho a la Santa Inquisición que teníamos aquí. ¿Por qué? Porque de repente le dicen a un sujeto, estás acusado, vete a los juzgados. Y nunca le dicen de qué, y nunca se entera de qué. Y entonces es el tránsito a través de este tribunal burocrático e insano, que se parece mucho a los de México, que se parece mucho a la CIA, que se parece mucho a la justicia gringa ahorita, que se parecía mucho a la justicia romana. Es El Proceso, un librazo para leer. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en este primer programa, porque son varios los libros excelentes, los libros divertidos. Les agradezco mucho su atención y este programa continuará. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.